Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en este nuevo episodio para que juntos continuemos sumando conocimientos, superando hoy lo logrado el día de ayer. Esto es el lema en este espacio que se llama acá Entre Aduaneros, lema que nos da por mucho la ventaja, tanto a ustedes como a un servidor, la ventaja por mucho sobre las demás propuestas en estos temas, ¿verdad? Bien, pues yo soy Jorge Sandoval y vamos a irnos directamente con el tema del día de hoy. En esto, en este espacio siempre pues compartimos temas que tienen que ver con la clasificación arancelaria de mercancías, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a apartarnos un poquito de la merciología y de la clasificación arancelaria, de los criterios, de los casos prácticos de clasificación y vamos a ver un poquito de ley aduanera que tiene también que ver con, obviamente, con la operación de comercio exterior o la operación que tiene que ver con importaciones y exportaciones, ¿verdad? Bueno, la mayoría de nosotros cuando hablamos de clasificación arancelaria, pues tenemos como regla básica a conocer, cuando hablamos de fundamentos y bases legales, la regla general uno para la interpretación o para la aplicación de la tarifa arancelaria, ¿verdad? Que entre otras cosas, en términos generales, establece que los títulos de las secciones, capítulos y subcapítulos pues solamente tienen un valor indicativo al momento de clasificar, ya que las notas de sección y notas de capítulo y los textos de las partidas sí nos dan un peso legal al momento de determinar la clasificación arancelaria. Eso es lo que enseña, repito, en términos generales, la regla general uno que siempre decimos que es básica conocer cuando pues nos dedicamos a la clasificación arancelaria de mercancías. Entonces, cuando hablamos o tocamos el tema del control de aduana en el despacho, pues es imperativo, es obligatorio conocer el artículo 35 de la ley aduanera, que es lo que vamos a estar comentando en este episodio, ¿verdad? Vámonos directamente a la ley aduanera y vamos a tratar de interpretar o analizar este artículo para poner esto en contexto, ¿verdad? El tema del día de hoy es control de aduana en el despacho. Y el artículo, no vamos a ver, esta vez no vamos a ver capítulos como cuando clasificamos, ¿verdad? Vamos a ver artículos. Y el artículo en cuestión en esta ocasión, pues va a ser el artículo 35 de la ley aduanera. Voy a citar y leer, porque es necesario que esto se lea de una manera exacta, ¿verdad? Para que podamos analizarlo. Mira, el artículo 35 de la ley aduanera establece lo siguiente, dice, para los efectos de esta ley, es decir, la ley aduanera, se entiende por despacho aduanero el conjunto de actos y formalidades, ahorita vamos a ver cada cosa, conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a la salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento deben realizar ante la aduana las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sea los consignatarios, destinatarios, propietarios, los poseedores o los tenedores en las importaciones y también en el caso de las exportaciones establece que también los remitentes, así como los agentes aduanales o agencias aduanales, empleando el sistema electrónico aduanero. Bueno, pues eso es lo que define la ley como despacho aduanero. Y aquí hay mucho tema. De hecho, podemos incluso hacer un curso de capacitación o una conferencia o qué sé yo en este tema solamente con el artículo 35 porque es demasiada información específica digna de ser interpretada. Por ejemplo, aquí de entrada hablamos de actos y formalidades, ¿verdad? Y para poner eso en contexto y vámonos directamente al tema, pues hablemos qué quiere decir acto. Mira, acto es un hecho, es el hecho, es la operación misma, ¿verdad? Es cuando habla de actos. Y una formalidad, bueno, pues son los requisitos o procedimientos para ejecutar esta operación, ¿verdad? Entonces, el hecho y los procedimientos, acto y formalidad. Y me gusta mucho definir conceptos, ¿verdad? Para poner siempre todo en su debido contexto. Ahora,
Vamos a ver qué es un acto. Mira, en realidad, cuando la ley aduanera habla de actos y formalidades, por ejemplo, elaborar un pedimento de importación, el hecho de estar elaborando un pedimento, que es la declaración legal para poder declarar las mercancías de una manera formal, al hacer un pedimento, pues viene siendo el acto, ¿verdad?, que menciona la ley. El procedimiento, bueno, pues va a ser validar el pedimento, pagar el pedimento, presentarlo ante el módulo de selección aleatoria, y esa sería la formalidad que habla la ley en el tema del pedimento. Te pongo otro ejemplo. Por ejemplo, presentar la mercancía ante la aduana, ese sería un acto, ¿verdad? Presentar la mercancía ante la aduana va a ser el acto, y la formalidad, pues o las formalidades, va a ser hacerlo por un lugar autorizado, por las rutas establecidas por la ley, ¿verdad? Y también, obviamente, en los horarios establecidos. No podemos presentar la mercancía a deshoras o a horarios donde la aduana no está estableciendo el horario, ¿verdad? No están establecidos por la aduana. El mismo reconocimiento, cuando nosotros presentamos el pedimento, la mercancía junto con el pedimento ante el módulo de selección aleatoria, el mismo reconocimiento, porque se activa ese mecanismo, y puede ser desaduanamiento libre, o puede ser que el resultado de presentarla al sistema aleatorio puede ser reconocimiento aduanero. Entonces, practicar el reconocimiento aduanero es una formalidad, ¿verdad? Practicarlo de acuerdo como está establecido por la ley. Y el hecho de que, como decimos en términos comunes, el hecho de que caiga rojo, pues ese es un acto dentro del concepto de despacho aduanero de mercancías. Como les digo, este tema es bastante extenso, ¿verdad? Ya vimos ahorita ya vemos en términos generales qué es un acto y qué es una formalidad, y los ejemplos. 3 ejemplos, ¿va? El presentar el pedimento, presentar la mercancía, e incluso el mismo reconocimiento. Me gusta mucho este tema porque, miren, en el argot aduanero decimos a veces, no, es que la mercancía está en rojo y hay que mandar al despacho, ¿verdad? O hay que mandar al despachador para que la despache. Son términos muy comunes, pero generan confusión, porque de acuerdo a la ley, el reconocimiento aduanero es una forma del despacho, pero en sí el despacho aduanero como tal no es que caiga rojo ni hay que ir a despachar. Es cumplir con las formalidades de liberar la mercancía, ¿verdad? Presentando las pruebas o presentando la documentación o verificar la mercancía como tal físicamente. Eso sería el reconocimiento, no el despacho. Por eso me gusta mucho tocar este tema, porque a veces nos confundimos, ¿verdad? Y decimos, no, el despacho es el mismo rojo, pero no. El despacho es lo que está establecido aquí en el artículo 35. Y dice aquí, vamos a hablar un poquito más de este tema. Miren, dice aquí que, bueno, relativos a la entrada y salida de mercancías del o al territorio nacional, ¿verdad?, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros se va a practicar. Por ejemplo, el artículo 11 de esta ley, de la ley aduanera, pues establece los diferentes tráficos, que los conocemos como marítimo, terrestre, ferroviario, aéreo, fluvial, incluso la vía postal. Esa es una forma de tráfico aéreo. Ahora, de tráfico. Ahora, tráfico también está establecido otras modalidades, 3 modalidades más en la Regla General de Comercio Exterior 244, que establece las tuberías, los ductos y también el cableado, los cables. Como tal, también son diferentes tráficos de acuerdo a la ley establecido, ¿verdad? Regla 244, Regla General de Comercio Exterior. Esos son los tráficos. Y repito, en el argot, en los pasillos de las agencias aduanales, el departamento de tráfico decimos, no, es que tráfico dijo, y es que el tráfico, y hay que chécalo, revísalo con tráfico. Y se oye mucho ese término. Pero aquí, de acuerdo a la ley, tráfico son estos, ¿verdad? Diferentes tráficos. Conocemos como, repito, marítimo, terrestre, ferroviario, aéreo, fluvial y la vía postal. Incluso los 3 que les comenté, cables, ductos y también tuberías, de acuerdo a la regla 244. Ahora también menciona diferentes regímenes aduaneros, ¿verdad? Por ejemplo, esto está establecido también en la misma ley, mismo ordenamiento legal, en el artículo 90, que también estaremos platicando en un próximo episodio.
acerca de estos, ¿verdad? Estos temas de los regímenes aduaneros. Los regímenes aduaneros, bueno, pues son los definitivos, que pueden ser de importación y exportación, los temporales, que también pueden ser de importación y exportación, tienen ahí también sus modalidades, estos temporales, ¿verdad? Estas operaciones temporales. También existe el depósito fiscal, el tránsito de mercancías, que puede ser interno o internacional también, el de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, que sería otro régimen aduanero, y por último tenemos el recinto estratégico. Esos son los regímenes aduaneros que establece la ley en el artículo 90. Entonces hay mucho tema, ¿verdad? Aquí, incluso si seguimos leyendo aquí el concepto de despacho, de acuerdo al artículo 35, menciona que lo deben de realizar ante la aduana. Es muy importante que cuando leemos los artículos, o sea, todo lo que tiene que ver con fundamentos legales, examinemos bien los textos, ¿verdad? Dice aquí que deberán realizar ante la aduana, no dice realizar en la aduana. ¿Por qué? Porque si decimos en la aduana, pues estamos involucrando locaciones, ¿verdad? Única y exclusivamente locaciones donde se ubican las dependencias donde ejerce sus facultades de comprobación la aduana, pero aquí dice ante la aduana, incluso no dice ante la autoridad aduanera, dice deben realizar ante la aduana, y hoy también vamos a estar platicando de eso en un próximo episodio, ¿verdad? ¿Quiénes lo van a realizar este conjunto de actos y formalidades? Es decir, ¿quiénes son los involucrados? Bueno, de acuerdo a la ley, los involucrados o los obligados, ¿verdad? O que están a cumplir con esas formalidades o actos que define el despacho aduanero, pues son, de hecho, las mismas autoridades aduaneras y quienes introduzcan o extraen mercancías del territorio nacional. Y menciona varias figuras. Menciona los consignatarios, los destinatarios, los propietarios, los poseedores o también los tenedores en las importaciones y también los remitentes en el caso de exportaciones. Entonces, estos son los que están involucrados en el tema del despacho aduanero. Ahora, también tendríamos que definir cada uno de ellos, ¿verdad? O por lo menos ver quiénes son a qué se refiere, por ejemplo, con los propietarios, ¿verdad? A veces presentamos la mercancía a través de un pedimento de una manera formal, pero que se declara en el pedimento a través de un tercero, quizás un importador tercero, como en el caso de presentarlo a través de una comercializadora. Entonces, el propietario de la mercancía no es necesariamente el que se declara en el pedimento en muchas ocasiones, pero también está obligado a cumplir en cierto caso con el conjunto de actos y formalidades de acuerdo con la ley son el despacho aduanero. El tenedor, por ejemplo, el tenedor de la mercancía, en el caso de importación, por ejemplo, pues es el mismo transportista, ¿verdad? Que en el momento de presentar la mercancía, por ejemplo, al módulo de selección aleatoria, el mentado o el conocido como transfer en estas áreas de aduana terrestre, el transfer, el que lleva la mercancía y la presenta ante la aduana a través de un camioncito en el módulo de selección aleatoria, pues es el poseedor, ¿verdad? Incluso al momento de un reconocimiento aduanero, quien está poseyendo, puede ser el poseedor de la mercancía, pues es el chofer, el mismo transfer, y está obligado a cumplir con las formalidades del despacho. Entonces también lo tiene mencionado. Las autoridades también aduaneras, de hecho aquí está estableciendo que es uno de los involucrados, las autoridades. Y bueno, hablamos también de destinatarios, consignatarios, ¿verdad? Incluso en exportación, pues los remitentes, quien está enviando la mercancía está obligado también ante la aduana a presentarse o a cumplir con los requerimientos que en su momento la aduana haga. Entonces este artículo no deja fuera ninguna figura, ¿verdad?, posible de que tenga que estar obligado a cumplir ante la aduana con las formalidades del despacho. Entonces, por eso se llama el tema del día de hoy, control de aduana en el despacho. Incluso aquí les menciona agentes aduanales y las agencias aduanales, ¿verdad? Porque muchas veces también hay alguna obligación
directa ante quien posee la patente, que es el agente aduanal, y a veces también hay un requerimiento legal ante la persona moral, o sea, hasta a la empresa, ¿verdad? A la agencia aduanal, y también en ciertos casos, ¿verdad? En el tema del despacho, en todo el procedimiento de las formalidades que existen, también está obligada a, en cierta forma, a cumplir con estas formalidades, estos actos, la agencia aduanal. Y por último dice, bueno, empleando el sistema electrónico aduanero, que es el módulo de selección aleatoria, ¿verdad? Entonces, todo esto está es en el tema de lo que define el despacho. Es bastante extenso, les comento, es bastante extenso, digno de hacer, no sé, un episodio más largo, más grande, o bien pues una conferencia o un curso, ¿verdad? Porque hay mucho tema. Pero esto es en términos generales, ¿verdad? Lo que les quería compartir en este episodio, en esta ocasión, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con control de aduana en el despacho tiene que ver con el artículo 35 de la ley aduanera en vigor. Así que, bueno, pues esa es la historia. En clasificación arancelaria, la regla básica para conocer, pues es la regla general 1, ¿verdad? Que es la estrella de la película en términos de fundamentos legales al momento de clasificar. Y cuando hablamos de despacho, ¿verdad? De despacho aduanero o de la misma operación aduanera en términos generales, pues es imperativo conocer este artículo 35 de la ley aduanera. Ya vimos diferentes tráficos, ya vimos los regímenes aduaneros, el artículo 90, ¿verdad? Y el artículo 11 de la ley aduanera en el tema de los tráficos, que también es un tema muy extenso, también digno de tomarse en cuenta en algún otro episodio. Pero bueno, eso es el artículo 35 de la ley aduanera, digno de ser estudiado y tomarse en cuenta cuando hablamos de control de aduana en el despacho. Bien, pues esta es la historia, como siempre les digo. Yo me despido, no sin antes pues pedirles que si les gustó este material, pues puedan compartirlo, ¿verdad? También con aquellos que consideren ustedes que puede ser de herramienta de estudio, ¿verdad? Aquellos que les interese este tipo de temas. Yo estaré regresando en otra ocasión con más información que suma. Ya saben que ese es el lema. Queremos seguir sumando conocimiento, superando hoy lo logrado el día de ayer, y juntos pues sigamos creciendo en conocimiento en estos temas. Esto fue acá Entre Aduaneros. Yo soy Jorge Sandoval y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Saludos.